continuando con estas vivencias de juristas, yo sentí que me había quedado un tanto corto, pues, en lo mucho que nos podría decir nuestros invitados, nuestro invitado. Es decir, realmente el doctor Ramón Escobar León, yo sentí que, por ejemplo, las vivencias de él en lo que manifestaba, en ese discurso que hizo frente a los familiares del presidente Pérez y otras vivencias, como por ejemplo los últimos 22 años, se nos había quedado un tanto corto pues en la vivencia. Y yo le pedí al doctor Escobar que me acompañara media hora más, ¿verdad? Para continuar con su vivencia. ¿Estamos de acuerdo, Ramón? Claro, no, muchas gracias por extender en el tiempo esta conversación para mí tan grata. Ramón, a mí me fue muy interesante cuando te escuché en este discurso que todos vieron acá en la vivencia anterior, en la sesión anterior, en el Cementerio del Este, en ocasión del cumpleaños del presidente Pérez. Y tú decías allí que habías compartido con Carlos Andrés Pérez en el año, te escuché, 1974. Si la cuenta me da, ¿verdad? Tú tenías 24 años en ese momento. Entonces, ¿cómo nos podrías relatar cómo fue eso? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Fue muy interesante. Y te quiero ubicarme rápidamente en contexto para recoger un poco lo que dije en el segmento anterior. ¿Cómo fue que yo terminé hablando en ese aniversario del fallecimiento del expresidente Carlos Andrés Pérez en el Cementerio del Este, acompañando a su familia? Y como lo conté, eso para mí fue sorpresivo. Fue una solicitud que me hizo Virgilio Ávila Vivas, que fue ratificada por las hijas del expresidente Pérez, y Sonia Pérez me dijo, sí, nosotros queremos que tú hables, y yo no tenía nada preparado. Todo lo que fue saliendo ahí era lo que pues me venía a la cabeza. Y inmediatamente, entre el tiempo que transcurrió de que me avisaron que yo iba a hablar, y el momento que comencé a hablar, yo dije, déjame comenzar con una historia que yo viví con el presidente Carlos Andrés Pérez, y que habían dos testigos ahí de que lo que yo iba a narrar había ocurrido. Y fue las vacaciones de Semana Santa del año 74, cuando el presidente Pérez tenía ya poco tiempo ejerciendo la presidencia de la República. Mi padre era secretario general de la presidencia de la República, y él nos invitó a toda la familia, a estar con toda la familia Pérez 10 días, desde un viernes hasta el domingo siguiente, en La Orchila. Teníamos unos bungalows uno al lado del otro, y estaba la casa militar, etcétera, los edecanes, todo esto, estaba el T12 y los grupos familiares. Entonces, nosotros en la noche íbamos al cine, vimos la película El Golpe. Con Paul Newman y Robert Redford, y es una película que yo le tomé tanto cariño que yo cada 2 años la vuelvo a ver y me trae muy gratos recuerdos. Bueno, entonces, yo digo, ¿cómo yo puedo narrar? ¿Cómo puedo empezar? Y yo romper el hielo conmigo mismo y relajarme, porque sí estaba tenso, y comenzar a hablar del presidente Carlos Andrés Pérez. No era cualquier cosa, sobre todo para mí, dadas las circunstancias de lo que ocurrió en el pasado. Entonces yo dije, bueno, como todas las tardes, o de esas 10 días que estuvimos juntos, aproximadamente 5 veces, después de almuerzo, el presidente se iba a un chinchorro que había cerca de la playa, en una chocita, se sentaban los decanes atrás y estaba leyendo un libro, y yo estaba pasando la primera vez por la orilla del mar y él me llamó. Y yo me trasladé, el presidente de la República me está llamando. Me dice, mira, tú me dijiste ayer, porque yo le había dicho, él nos había contado que él estaba leyendo las memorias de Albert Speer en una cena. Y yo le dije, no, presidente, yo ese libro me lo acabo de terminar de leer, qué interesante. Entonces, mira, me llamó, Ramón, ven acá, entonces siéntate ahí, grama, bueno, yo me voy a quedar aquí el tiempo que usted me diga. Pues, la primera vez fue como 40 o 45 minutos, hablando de Albert Speer y de todo lo que significó, lo que rodeó. El Albert Speer fue el ministro de arquitectura, y después ministro de la industria militar de Hitler. Bueno, imagínate tú, Albert Speer. Entonces
ese libro fue un bestseller en ese momento, y empezamos a hablar de Albert Speer, de Hitler, y entonces terminamos en una cosa que yo me di cuenta que era del mayor interés del presidente Pérez, que era la Segunda Guerra Mundial. Toda la historia militar de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial y anterior, se la conocía, pero a la perfección. Yo me quedé asombrado. Entonces yo me sentaba a conversar con el de Albert Speer, pero terminé recibiendo muchas enseñanzas sobre historia militar alemana. Una cosa que me llamó mucho la atención, que él se conocía cómo era la invasión de Alemania a la Unión Soviética, cómo la conocía el presidente Pérez. Me acuerdo que él me había comentado, mira, a mí me han hablado mucho de un libro que se llama Hitler's Wars, las guerras de Hitler. No me acuerdo el autor, era un alemán, pero el libro estaba traducido al inglés. A él se lo habían mencionado porque él no leía inglés, pero yo conocía el libro. ¿Cómo era Pérez en su relación con las hijas, con sus hijas? ¿Cómo era el hombre familiar? Ya te digo, pero déjame terminarte rapidito esta historia porque es interesante desde el punto de vista militar. Yo digo, mira, Hitler tuvo un problema con el alto mando militar porque el alto mando militar pensaba llegar directo a Moscú. Ni siquiera Napoleón lo pudo hacer. Hitler cambió la decisión del alto mando militar para ir tomando espacio y ahí fue que perdió. Entonces, lo que me llamó la atención era el conocimiento que tenía de las batallas y de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial y los tiempos que precedieron la Segunda Guerra, la historia militar alemana. Bueno, sí, era muy buena. Yo me di cuenta que era una persona muy de sus hijos. Bueno, un andino, ¿no? Espérate un momentito, Ramón. Yo tengo entendido que Pérez había empezado a estudiar Derecho en la vieja sede de la universidad. Es decir, no coincidió con tu padre estudiando Derecho. No, sí, claro que sí. Ellos estudiaban en la Universidad Central y de ahí vino la relación entre Melich y entre el presidente Pérez y José Emilio Chorzini, Nicomedes Zuluaga, José Antonio Cordillo, Gustavo Planchar, porque todos ellos estudiaban juntos. Y había una cosa interesante, y todos ellos fueron alumnos de Jovito Villalba, que era muy admirado por esta generación de juristas venezolanos. Y vivían en una posada en el centro de Caracas, los de la provincia, que eran mi papá y el expresidente Pérez. Y se hicieron amigos, muy buenos amigos ahí. Pero él también tenía una buena relación con José Meli Chorzini, con Gustavo Planchar y todas estas personas que fueron sus compañeros, que recuerdo yo que siempre se referían a él como una persona que tenía muy arraigado la idea de la amistad. Bueno, tan es así que cuando Meli Chorzini se lanzó, perdió el rectorado de la universidad, él después, el presidente Pérez quiso que él fuera el fiscal. Un amago de una propuesta que Meli Chorzini fuese fiscal, no cuajó. Jovito Villalba propuso al poeta José Ramón Medina, finalmente fue el fiscal, fue un gran fiscal. Yo escribí un artículo y se lo dediqué al poeta Medina, después te puedo decir que dije en ese artículo, que me gustaría compartirlo con ustedes, y el presidente Pérez nombró a Melich embajador de Venezuela en Colombia. Porque se conocían de la universidad. ¿Quién le ganó en el decanato a José Melich? Ya te voy a decir, el papá del que es vicerrector académico ahorita, ya administrativo, Bianco, rector Bianco, fue el que le ganó. Mira, ese Carlos Andrés Pérez, yo quisiera que tú trataras de ubicarlo en el año 1974. Es decir, no es el Carlos Andrés Pérez de los años posteriores, es el Carlos Andrés Pérez que ganó de una manera sólida esas elecciones. En un país que tenía mucha bonanza, mucha prosperidad económica en ese momento. Por ejemplo, ese Carlos Andrés Pérez nadaba, ahí en la Orchila nadaba, ¿lo viste nadando? No, yo no lo vi nadando, no. Buena pregunta esa, no me había fijado. Yo no lo vi nadando. Es más,
no estoy seguro si él sabía nadar, porque sí me acuerdo, sí lo vi metido en el mar, eso sí, pero en la orilla, pero así nadando como nadan las personas que nadan bien, no, eso no lo vi. Lo que sí lo vi es caminando con una gran vigor en las mañanas a las 6 de la mañana, que atravesábamos la isla de una punta a la otra, todas las mañanas a golpe de 6, 6:15, estábamos todos caminando. Era un hombre alto. Muy rápido. Era un hombre alto. Bueno, no tan alto en relación a mí, pero vamos a decir un 80 por ahí. Ya. Creo yo. Pero 82. Sí. También en el segmento anterior, Ramón, yo te preguntaba, porque bueno, tú eres hijo de el doctor Ramón Escobar Salón y evidentemente lo acompañaste en muchos de esos encuentros con toda esta gente, ¿no? Me decías que habías conocido al maestro Prieto Figueroa, que conociste a Ramón J. Velázquez. Por ejemplo, Jovito Villalba, ¿llegaste a hablar con Jovito Villalba, con Gonzalo Barrios? Muchas veces con los dos. Y yo también narré al principio de esta entrevista que en el Colegio Santiago de León de Caracas, donde yo estudié una parte de mi vida primaria y el primer año de bachillerato, mi compañero de clase era Julián Villalba. Detrás estaba Donato. Cuando nosotros estábamos por ahí en tercero o cuarto grado, me acuerdo, ellos vivían primero en las Mercedes, por donde está la policlínica Las Mercedes, la calle de atrás, un poquito más hacia el este. Ellos vivían ahí en una casa, después se mudaron para Altamira. Cuando se mudaron para Altamira, era la casa enfrente de una tía mía, donde yo iba mucho. Entonces yo iba a jugar ahí con los Villalba, con Julián y con Donato, y me cansé de verlo, a él y a su esposa Jimenia. Me acuerdo que era un hombre muy elegante y muy simpático y usaba el chaleco inglés. Era un gran señor, Jovito Villalba. Y después, en una época, yo conocí a Jovito Villalba y tomé un gran aprecio y un gran respeto, porque oí hablar de él y fue lo que yo vi, que era un hombre honorable, se cometió y tuvo aciertos y errores políticos. No es el momento de hablar de eso. Puede ser que haya tenido algunos errores de mala suerte, pero nadie discutió nunca ni su talento, ni su probidad, ni su sentido de pertenencia con el país. Pero una cosa que hay que destacar, el mejor orador político que ha tenido este país. Venezuela es el único país del mundo donde hay gente que pronuncia discursos de 3 horas y necios, idiotas que los escuchan. En ninguna parte se habla más de 15 minutos o media hora. Jovito Villalba. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, el doctor Prato Borja, que tú has conocido, un gran juez de URD, porque URD había tenido cierta influencia para los jueces. Y yo recuerdo que los jueces del partido de URD se caracterizaban por ser muy buenos jueces y buenos funcionarios. Usted mencionó el caso del poeta José Ramón Medina, que llegó a ser fiscal por el apoyo de Jovito, un gran poeta, un gran jurista y un gran fiscal. Entonces, que también como buen orador era Jorge Dager. Sí, pero como Jovito no había nadie. Pero déjame contarte esta anécdota. El doctor Prato Borja, tuve la fortuna que una vez me lo encontré en una bomba de la Mercedes poniendo gasolina. Prato Borja fue uno de esos jueces que uno recuerda y dice, si volviéramos a tener jueces así, esto va a ser, este país tiene una salida y un gran futuro. Como hombre que hay que recordar, gente como Prato Borja. Y yo le dije, no, doctor Prato, caramba, qué grato conseguir usted aquí en la bomba de gasolina. Y pude hablar con él unos minutos y hablamos de Jovito Villalba. Y me dijo, él era profesor de la central, como tú y yo. Sí. Entonces yo le dije, mire, me dice, te voy a regalar una colección de cassettes, que yo los tengo todavía. Vamos a ver, tú que estás metido en lo tecnológico, lo puedes convertir a digitalizarlo. Una colección de discursos de Jovito Villalba. No puede ser que usted me va a hacer ese regalo. Me lo dejó con Reinita Peña, el alma de la sala de profesores de la Universidad Central, que todos queremos mucho. Él me dejó los cassettes ahí. Y yo me puse a escuchar los discursos de Jovito Villalba y los de Jorge Eliezer Gaitán. Don Sultano y volver a ir a Don Sultano para volver a Don Mengano y de Don Mengano para ir a Don Sultano.
que mi papá me regaló la colección de discos, de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, que es considerado el gran tribuno político de Colombia cuando lo asesinaron en el año 48, el Bogotazo, que ahí estaba Fidel Castro. Bueno, eso generó el nacimiento de la guerrilla y todo. De toda la crisis política que acompañó la historia de Colombia desde entonces, quizás fue un error aquello, ¿no? Y yo escuché los discursos de Gaitán y los de Jovito, y yo te digo una cosa, que va, el timbre de voz de Jovito, la entonación cuando subía la voz y la bajaba, cómo pronunciaba todas las sílabas de todas las palabras, era una cosa asombrosa. Nosotros que nos comemos las eses, y aquí oye tú, el otro día te comentaba, incluso académicos y profesores que dicen, hace 36 años y no te pronuncian las eses. Jovito te pronunciaba todas las letras. Un gran orador, sin duda. Mira, Ramón, igualmente yo te preguntaba por varios juristas, pero este jurista... Me preguntaste por Gonzalo Barrios también. Por Gonzalo Barrios. Me faltó referirme a él. Háblanos de Gonzalo. Bueno, a Gonzalo Barrios también yo lo conocí porque su sobrino Gonzalo Barrios Ferrer era compañero mío de estudios también, pero es porque mi papá lo visitaba mucho el 31 de diciembre de todos los años. Hay una reunión allá, iban todos los políticos de todos los partidos. Ahí tú veías hasta los comunistas, una cosa asombrosa, algo que no se ve ahora. El 31 de diciembre, y están la cantidad de ecos como el doctor Canachemata, mi gran amigo, Luis José Oropesa, Marco Tulio Brunicelli, que eran habitués ahí, que pueden dar fe de lo que estoy contando. El 31 de diciembre, uno de los recorridos políticos que hacían los políticos era ir a visitar al doctor Barrios en su casa en San Román, donde él vivía con su hermana y su cuñado, su hermano y su cuñado, en un anexo de la casa, porque era un hombre, un asceta. Su vida se caracterizó por la austeridad. Y allá íbamos todos los diciembre, 31, a visitar y a saludar al doctor Barrios. Bueno, yo tuve la suerte de desarrollar una buena relación con él y estar pendiente todos los lunes, que era un hombre que dirigía la política con chistes y con frases brillantes. Un estadista como fuese un gran político francés. Entonces reivindico dos cosas. El primero, aquel espíritu de tolerancia y de amplitud donde en la casa de un jefe político del partido más grande que había en ese momento en el país, que era Gonzalo Barrios, ahí iban de visita los líderes políticos de todos los partidos, con un gran respeto y con un gran espíritu de unidad y de sentido de país. Una cosa que se ha perdido. Y la segunda, que te anunciaba políticas con anécdotas y con chistes. Gonzalo Barrios. Cuéntame de ese 67, año 67, del 66 al 67, donde Gonzalo Barrios pierde por 30.000 votos. ¿Cómo fue esa percepción desde lo personal, desde lo familiar, cuando eso estaba, ese recuento, no sé si tu padre, etcétera? Háblanos de eso. Bueno, yo no estaba en Venezuela, yo estaba en Boston. Como te conté la vez en el segmento anterior, yo estaba en Boston, en el colegio este que te dije, en Chauncey Hall, y yo estaba, cuando ocurrieron las elecciones, esas elecciones coincidieron con las previas que ganó Nixon en los Estados Unidos. Y yo le dije a los amigos venezolanos que estaban en Boston, como te mencioné a Miguel Octavio, que lo recuerdo porque éramos compañeros en el mismo colegio y habíamos sido compañeros en el Santiago León de Caracas, y después sigue siendo, tuvo un accidente, pero ya se recuperó de él en una bicicleta en Miami, uno de los grandes científicos de este país, que ganó el premio de la Fundación Polar. Bueno, yo le dije, mira, Miguel, acaba de ganar Nixon, republicano. Eso quiere decir que Venezuela va a ganar Caldera, porque hay un deslizamiento hacia la derecha, hacia los conservadores. Y Acción Democrática era un partido de centro-izquierda, pero el COPEI de esa época era un partido conservador. Pues. Eso no lo discute nadie. En Venezuela teníamos esas tres referencias, el socialcristianismo, la socialdemocracia y la izquierda, que tenía muchas variantes. Entonces, bueno, yo no estaba en Venezuela, vi las cosas desde lejos, ya se sentía, yo tenía esa idea, a lo mejor pero así ocurrió, no porque yo sea un analista político y un profeta, sino que una cosa que era una impresión que yo tenía. Bueno,
eso demostró también la grandeza de Gonzalo Barrio, porque fue por 29.000 votos y no los discutió, pese a que había posibilidades teóricas de discutirlo. Y entiendo yo, por cuentos que escuché después de algunos de mi padre y de Adeco, que Gonzalo Barrio dijo, a Venezuela le hace falta un cambio de gobierno. Un estadista. Eso es lo que era Gonzalo Barrio. Claro. Tú estabas, perdona el salto, tú estabas en Venezuela cuando vino Kennedy y la esposa. Me alegro haber podido acompañar a mi marido a Venezuela. La distinción y la importancia de vuestra cultura. Ah, claro que sí. Sí, porque eso fue del gobierno de Betancur. Betancur, sí. Y de ahí surgieron una cantidad de alianzas políticas muy interesantes, que están narradas en un libro que se llama Venezuela, el patio trasero de la Guerra Fría, de Gustavo Salcedo Ávila, que es un abogado, pero que se ha dedicado al estudio de la historia, hasta ahorita en los Estados Unidos con una beca, está haciendo una investigación sobre Rómulo Betancourt. Ya tiene 2 años. Y él cuenta algo muy importante, lo que significó políticamente esa visita, políticamente y en lo personal. Fíjate, aquí hay dos cosas que hay que ponerle mucho cuidado. La visita de Kennedy, pero la anterior visita De de Nixon, Claro. que fue en mayo del 58. Que ya estaba, creo que el presidente Sanabria. Vino Richard Nixon a Venezuela. Él tiene un libro que yo lo tengo aquí, yo lo compré usado porque es un libro que es difícil de conseguir, donde él narra lo que pasó acá. Entonces, ¿qué pasó con Richard Nixon? Richard Nixon llegó a Venezuela. Él había estado en Ecuador, en Perú. Allá también lo habían atacado. En Perú se bajó del carro. Y creo que fue en Perú, se bajó del carro a dialogar con los manifestantes. Y después, como en estos países, si tú eres una persona que demuestra coraje, eso te da mucha autoridad política. Bueno, y él demostró que era un hombre de gran coraje y se bajó del carro, pese a que sus guardaespaldas le dijeron que no. Entonces, llegó a Venezuela, la CIA, el Departamento de Estado le habían dicho que no viniera a Venezuela porque se tenía información que el Partido Comunista estaba planificando unos disturbios, unos ataques contra él. Dije, no, con más razón voy. Bueno, llegó a Venezuela, cantaron el himno nacional, creo que lo recibió, lo recibió Golfo Larrazábal. No lo recibió, lo despidió después. Era Larrazábal, Larrazábal era el presidente. Y entonces llega, ahí tengo una confusión. Ahora no recuerdo si era como que todavía estaba en la época de Edgar Sanabria. En todo caso, el presidente no lo fue a recibir, el presidente de la Junta lo fueron a despedir. Y, bueno, cantan el himno nacional y durante el canto del himno nacional lo que hicieron fue escupirlo a él y a la primera dama. Bueno, se tuvo que aguantar, después se vino a Caracas y llegando a Katia vinieron los disturbios y los ataques. Entonces, ¿qué ocurre dentro? No era primera dama, no era primera dama. No era primera no dama. era primera dama, no, era la futura primera dama. Ah, okay. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Ahí había uno que creo que era Luis Correa, varias personas, varios políticos de la izquierda que después reconocieron su participación en esos hechos. Nixon, el jefe de su servicio de seguridad, era el entonces coronel Bernie Walters, que después escribió un libro, y fue jefe de la CIA. Un general, después fue general, un hombre de 1,90, un corpulento. Y dijo, bueno, mire, era de los Bobina Verde. Dijo, mire, presidente, nosotros podemos quedar con esto ya. Y dijo, no, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pero parece que dentro de su vehículo, la futura primera dama, la señora Nixon, venía en el carro atrás, sufrió unos problemas nerviosos. El canciller de la época sufrió unos problemas de nervios y entonces eso incomodó un poco a Walters y a Nixon y dijo, ahora sí tenemos que irnos porque aquí se nos puede producir un problema peor. Y se llevaron a los que estaban ahí y se fueron a la clínica
a llevar al canciller de la época, que tuvo ese problema de nervio momentáneo, y después se fue a la embajada a bañarse y a continuar su rutina. Y eso, ¿qué ocurrió con eso? Fíjate tú lo que es la historia. Él después se fue, por cierto, la única vez que aquí hubo la posibilidad de una invasión militar, no es ahora, como lo decían algunos, que aquí iba a haber una invasión, yo creo que eso nunca estuvo planteado. La única vez fue cuando sucedió lo que sucedió con Nixon. Hubo un movimiento de tropas hacia Puerto Rico y movieron un portaaviones y movieron unos soldados, un movimiento militar de cierta envergadura. Y Nixon volvió a decir, no señora, aquí, a mí me dejan solo aquí, yo me las arreglo. Cuando llegó, él se fue de Venezuela a Puerto Rico, de Puerto Rico fue a Washington y lo recibieron como un héroe. Interesante, interesante. Un gran coraje. Y fíjate tú, que después le sacó provecho cuando él regresa con este respaldo de que no se amilanó nunca, ni dio muestras de cobardía, todo lo contrario. Bueno, mira, y ahí lanzó una carrera política que lo llevó a la presidencia. Sí, pero primero perdió con Kennedy, pero perdió apretadamente también. Sí. Raro que Hollywood no ha hecho una película sobre esa venida de Nixon. Mira. Bueno, mira, el que conoce el tema muy bien, que dio una charla sobre esto con diapositivas, que yo le estoy detrás de él para que la repita, es Guillermo Tella Velez. Ah, sí. Que es uno de nuestros profesores más distinguidos. Mira, muy distinguido y admirado. Te preguntaba sobre Kennedy, te preguntaba sobre la venida de Kennedy a Venezuela, pero también como una excusa, porque tú estabas en los Estados Unidos hacia el año 66, 67, más o menos. Y ya más en el 68. Yo estaba en el 68. Perfecto, pero ya se había un tanto como depurado el problema del asesinato de Kennedy. En aquel momento, cuando tú estabas allá, ya las hipótesis ya se manejaban o ya más o menos la gente se olvidó de aquello. Bueno, tú sabes que ese es un tema, Ángel, de donde todavía la especulación nos acompaña. Y siempre se especuló que si había sido la CIA, que si había sido Fidel Castro. Si había sido la mafia, que si había sido esto, que si había sido lo otro. El hecho lamentable fue que hubo un asesinato que marcó a ese país de una manera muy poderosa. Siempre se abre nunca se pudo comprobar en definitiva quién fue el que lo asesinó. Hay ciertos indicios. Uno ve por Netflix y por documentales, unos apuntan a Fidel Castro, otros a la mafia, otros a organizaciones políticas internas en los Estados Unidos, etcétera. O puede haber sido una combinación de factores. Pero el hecho que eso fue un hecho trágico en la historia de los Estados Unidos. Ramón. Pero tú me estabas preguntando sobre la visita de Kennedy. Sí, sí. Que eso yo creo que es muy importante. No lo llegaste a ver en persona, ¿no? ¿A quién? A Kennedy y a la esposa. No lo vi en persona. Me hubiera gustado conocerlo, porque yo sé lo que pasó al final. Pues dijo una mentira y se derrumbó su gobierno, lo enjuiciaron, le siguieron un impeachment, él renunció. Pero yo creo que desde el punto de vista de política internacional, Richard Nixon es uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Eso no se puede discutir. Abrió las puertas a la relación con China. Se ocupó de resolver el problema de Vietnam. O sea, él tiene muchos méritos, muchos éxitos, algunos logros de la política exterior americana. Se hizo asesorar por Richard Nixon. Ya eso, haber sabido escoger a un hombre de esa calidad para que fuese su primero consejero de seguridad nacional y después secretario de Estado, yo creo que fue un gran acierto. Quiero cambiar el tema, Ramón. Yo te preguntaba hace unos minutos, ¿verdad?, sobre juristas. Mira, pero este jurista que escribió estas obras, nada me ha dicho de él. Bueno, es que mi padre sí. Mira, este libro, Orden Político e Historia en Venezuela, esa edición yo no la tengo, pero es un libro que se usa en la Escuela de Estudios Políticos.
se usa, se usa como libro de texto. Algunos profesores lo usan como libro de texto en la Escuela de Estudios Políticos. Un libro que yo valoro mucho. Tú me El decías, otro es El Amparo, fue uno de sus trabajos de ascenso. tú me decías, ¿verdad?, que tú nunca has ocupado un cargo público, que siempre has estado en el ámbito de lo privado. Decías con tu propia palabra que tú nunca has sido un burócrata, etcétera. Pero hay gente que se dedica a la administración pública y lo ha hecho con virtudes. Te pregunto por tu padre, y disculpa la pregunta si te parece un tanto indiscreta, ¿verdad? Si yo te preguntara la virtud fundamental de Ramón Escobar Salón o el error fundamental de Ramón Escobar Salón en su ejercicio público, ¿estarías en capacidad de responderme?